paradójicamente, la primera migración de habla hispana, que por lo menos yo tengo conocimiento, se da en la época de la caída de Perón en Argentina, cuando judíos, porque se da un clima antisemítico en Argentina, empiezan a migrar a muchos países, uno de ellos es Canadá, y el otro contexto es también judío, de la zona norte de África, en donde muchos judíos de origen que vivían en Marruecos empiezan a migrar a muchos países. Muchos de ellos eran de habla francesa, pero muchos también eran de habla hispana. Y a Canadá entra un número bastante grande, y en ese número de más o menos 25,000, 30,000 que entran en un periodo de unos 12, 15 años, entra una cantidad grande de judíos de origen que habían nacido en Marruecos, que vienen acá cuando se da la independencia de Marruecos, porque se cree que el poder árabe va a empezar a tener más fuerza. En 1492, los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel la Católica de Castilla firmaron un decreto por el cual decidían que a partir del 31 de marzo, que fue el día que se firmó este decreto en Granada, los judíos deberían o convertirse al catolicismo o salir de la península, salir de España. Unos historiadores dicen que éramos unos 600.000 judíos cuando tuvimos que exiliarnos. Algunos se quedaron, otros fingieron convertirse al catolicismo y practicaron el judaísmo en los sótanos de sus casas, que se llaman los criptojudíos, que los vecinos llamaban marranos. Marrano es un cochino, un marrano es un cochino. Bueno, los expulsados se instalaron en Marruecos, sobre todo en la costa norte. Establecieron contactos religiosos y culturales con sus hermanos que vivían en el sur, quedaron en contacto con España y siguieron hablando el español de su tiempo, hasta llegar el momento en que España conquistó, y eso es bastante reciente, en el fines del siglo XIX, conquistó el norte de Marruecos, y entonces eso dio una especie de nuevo impulso a el habla hispana de estos judíos. Tenían dos herencias dos idiomas al mismo tiempo: el idioma de la casa, que era la jaquetía, y el idioma más intelectual, más, entre comillas, civilizado, que era el español peninsular. Y por eso nosotros, que somos los herederos de esa comunidad y que estamos aquí ahora en Toronto, pues hablamos ambos idiomas. Marruecos conquistó su independencia en 1956. Los judíos de Marruecos, tanto los del sur como los del norte, se puede decir que convivieron de una manera bastante cordial con las poblaciones musulmanes entre las cuales residían. Ahora, ¿qué es lo que pasó en 1956? Ya los que eran amigos el lunes identificaron al judío, sobre todo el judío del norte, por su ímpetu pro-occidentalista, con el colonizador, y se creó esa especie de desconfianza. La culminación de esta distanciación entre judíos y musulmanes en Marruecos llegó cuando Israel fue victorioso en la guerra de 1967. La culminación de esta distanciación entre judíos y musulmanes en Marruecos llegó cuando Israel fue victorioso en la guerra de 1967 contra una unión muy potente de ejércitos árabes, Jordania, Siria, Egipto, etc. Y la victoria relámpago de las huestes del ejército israelí contra los árabes fue de una manera tan asombrosa que los judíos de Marruecos empezaron a temer
la reacción de las masas. Y se dijeron, bueno, nuestros hermanos israelíes están derrotando de una manera vergonzosa a los ejércitos árabes. ¿Qué reacción se va a desencadenar en contra de nosotros ahora? Y decidieron que ya era momento de salir. Muchos, como yo y otros que viven aquí en Toronto, eligieron Canadá porque es una tierra hospitalaria, porque es una tierra que en ese tiempo estaba buscando mano de obra y también emigrantes de cierta formación, de cierto nivel intelectual. Y bueno, como correspondíamos a esos criterios, pues nos fuimos. Los que llegaron a Montreal, muchos de ellos fueron judíos de habla francesa, que vivían en el sur de Marruecos. Entonces para ellos no hubo gran problema para conservar el francés, puesto que el ambiente era francófono. No hay problema. Nosotros aquí, los de mi generación, seguimos cultivando el español primero por la dificultad que era, en que consistía adaptarse al inglés de una manera diaria, no solamente en el trabajo, sino en el metro, en ¿cómo se llama aquí? En el subway, en la red de transportes públicos, etc. No había más que inglés. Y eso causó la necesidad de conservar el español como lengua familiar y comunitaria. Bueno, he tenido la suerte, no porque yo lo he buscado, es porque yo era profesor de idiomas en las escuelas públicas de Montreal y que allí poco a poco los alumnos que empezamos a recibir en esas escuelas eran chicos y chicas que venían de esos países latinoamericanos. Entonces yo empecé a conocer a esos chicos y a esas chicas y entonces a sus comunidades y empecé a interesarme por esas comunidades. Es una aventura personal, porque no todo el mundo tuvo la suerte de tener ese vínculo con la comunidad hispanas no judías que estaban llegando poco a poco a Canadá, poco a poco. La realidad ahora es totalmente distinta, hay una presencia masiva de los hispanos en Montreal, por ejemplo, y aquí en Toronto también. Yo estoy muy orgulloso de ser canadiense, porque somos, el país canadiense, un ejemplo para la tierra entera, para un ejemplo de vivencia, de apertura a lo que viene del exterior, con ciertas modificaciones que serían necesarias, pero no vamos a entrar en eso tampoco, porque ahí y es un país modelo para mí. El Canadá es un país modelo y me considero como afortunado de haber elegido, o porque la vida me hizo elegir este destino. Chile, yo creo que hay que remontarse un poco a que era un país aislado antes de los 70s, con muy poca migración externa, y lo que genera la migración es todo ¿cómo se llama? La inestabilidad política que se genera con el golpe de Estado que tiene Allende en el 73, si no me equivoco, y la llegada a la toma del poder de Pinochet, que es una dictadura militar, digamos, y es un régimen que yo creo que nadie está en desacuerdo, que era un régimen opresivo y que realmente destruye todo lo que sería el movimiento político, social, no digamos de izquierda, sino cualquier alternativa de organización popular es básicamente destruida. En ese momento se da una migración masiva de cuadros políticos, de personas vinculadas a los partidos políticos, a las alternativas, etc. Los chilenos que entran en una cantidad de casi 15,000 en un periodo de tiempo muy corto, y viene una migración, en mi criterio personal, muy preparada, una migración intelectual, una migración que venía de ser profesionales, de tener conciencia política y de hacer trabajo social. ...1970 es un gran año que yo recuerdo con mucha emoción. Llega Salvador Allende, producto de que
un porcentaje importante de la sociedad chilena cree que es el momento para cambiar cosas fundamentales en la sociedad y para ofrecer cambios que pueda significar un progreso para la sociedad en general en Chile. Salimos en uno de los autos de amistades del barrio por las calles a tocar las bocinas con bandera y a celebrar. Mi contribución durante el gobierno de Allende, yo dejé de estudiar ya y me metí a trabajar en lo que se llamaba la discoteca del cantar popular, con grandes artistas como Inti Illimani, Quilapayún y todo eso. Trabajaba yo ahí. Y trabajaba con mucha gente del mundo artístico, que era lo que se llamaba el movimiento de la canción popular. Cuando tenía, 19 años viene el golpe militar y nosotros entramos inmediatamente a la clandestinidad. Se empiezan a vivir los grandes años de oscuridad, que llamo yo. Y mi primer marido desaparece en el año 1976. En las universidades, en el trabajo, tú llegabas al trabajo, te detenían, si eras funcionario público te detenían. Por eso fue tan traumático, por eso hubieron tantos detenidos. Por lo tanto, obviamente habían poderes mucho más grandes que nosotros, que éramos un país tan chiquito, que iban a oprimir el movimiento social chileno. Tomamos una decisión muy importante de seguir la búsqueda. Y eso mucha gente no sabe qué es lo que significa eso. Después vuelvo a rehacer mi vida emocional y encuentro a mi nueva pareja, que ha sido mi compañero de todos estos años. Siempre recuerdo con mucho cariño que él dice: estoy casado, tengo mi mujer que tiene 2 maridos, el que está desaparecido y yo. Y es interesante porque al llegar a Canadá me encontré con muchas comunidades, especialmente en Latinoamérica, de mujeres y hombres que siguen buscando a los que desaparecieron durante las dictaduras. Y eso, lamentablemente, de alguna manera nos trajo. Nosotros vivimos 13 años en dictadura, o sea, nosotros no nos vinimos inmediatamente después del golpe, no queríamos salir. La verdad es que yo no tenía ni una intención, ni mi familia tenía una intención. Conformamos esta familia de A4, pero seguimos peleando por lo que queríamos, que era saber qué es lo que había pasado, y a la vez comprometiéndonos que terminara la dictadura. Trabajábamos en el mundo del arte principalmente, con gente de teatro, con músicos, trayendo la denuncia de lo que estaba pasando. Entonces nos jugábamos día a día porque esto se terminara. Es algo, si yo pudiera explicar, es como que tú tenías 2 vidas. La verdad que cuando nos fuimos forzados a salir, fue un momento muy difícil la decisión de tomar de salir. Fue muy rápido. Canadá nos dio un apoyo increíble con nuestros abogados y nos sacaron de Chile en menos de un mes. Y nos instalamos y recuerdo con profundo dolor ese momento, pero es un dolor que mucha gente nos decía: no importa, Carolina, se van a volver luego. Nos sentamos en el avión los 4 y nos tomamos de las manos. Y no nos soltamos hasta que llegamos acá. El oficial del OIM nos escoltó hasta dentro del avión y no se bajó hasta que no estaban cerca de sacar la escalera. Fue muy interesante llegar a Toronto del verano chileno, en diciembre, llegar con nieve y que el oficial de inmigración, que era un señor, un gigante, nos vio y nos miraba hacia abajo, porque somos todos chiquititos. Y ahí comienza la gran aventura de esta vida de refugiado, que fue una gran aventura en los primeros años, la verdad. He dedicado
prácticamente toda mi vida profesional desde que llegamos a Canadá a compartir con los que llegan a este país, los movimientos de población, para de alguna manera responder a la maravillosa bienvenida que nos dieron cuando nosotros llegamos muy asustados a este país hace tantos años atrás. He tenido muchos privilegios en mi punto de vista. Uno es mi familia, que me da un fundamento muy importante, una fundación muy importante de lo que yo soy hasta ahora. Desde mis padres, a mi comunidad, a mi familia inmediata. Y eso creo que me define como lo que yo soy. Pero también me define el hecho de que he tenido el privilegio de poder compartir y participar con gente de todas partes del mundo. Creo que la carrera que pude lograr en Canadá ha sido una carrera que me ha permitido convertirme en esta persona global, como me gusta llamar a mí. Me enamoré de esta sociedad, una sociedad multicultural que me ofreció una puerta para entender el mundo no con esa mirada que uno tiene cuando sale de su país, con una mirada global que obviamente al conocer las historias de otras comunidades me entregó la posibilidad de ver que el dolor de la pérdida de tu tierra, de tus raíces, no es tal, que tú te reconstruyes, que tú te reinventas en una nueva sociedad. Pero tiene un proceso, es definitivamente un proceso, y creo que eso soy yo. Soy un proceso de vida. Y cada década que me ha tocado vivir, quiero sacar lo mejor de esa década. Y aquí estoy. Yo soy un periodista salvadoreño. Cubrí todo el proceso de guerra y de pacificación del Salvador. Y vine a Toronto junto con mi familia, mi esposa y 3 hijos, en noviembre del año 2001. La migración forzada salvadoreña invade Honduras y Nicaragua, Costa Rica, Guatemala. Y Canadá se ve obligado, creo yo, por su diferente posición política como gobierno con respecto a los gobiernos norteamericanos, que estaban apoyando los gobiernos centroamericanos que estaban atacando en una guerra de contrainsurgencia. Canadá empieza a generar un proyecto y programas para atraer refugiados y para traer personas que estaban en riesgo en Centroamérica, traerlos directamente a Canadá. Yo creo que hemos venido, porque yo soy salvadoreño, unos 30,000, 35,000 tal vez, directamente en todo este periodo de tiempo. Entonces es una migración grande. Yo entré a estudiar a la Universidad Católica, a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que es la universidad regida por los jesuitas. Estaba estudiando ahí, me involucré en las organizaciones estudiantiles. Creo que joven que no se involucre en actividades estudiantiles es raro, ¿no?, en América Latina. Y estas organizaciones siempre tenían vinculaciones con los grupos de izquierda. Lo que sucede después es que cuando empiezo a trabajar como periodista, trabajaba en el diario Colatino, se llama, que es el periódico más antiguo del país. Y desde entonces empecé a tener contactos directos con los máximos dirigentes del FMLN. A la izquierda lo que le interesaba era contar qué era lo que estaba pasando, porque todos los medios locales estaban controlados por la derecha, llamémosle así, y a la izquierda le interesaba contar lo que estaba pasando. Entonces lo que hacíamos era que ellos daban conferencias de prensa clandestinas, obviamente, y contaban su versión de las cosas y los periodistas la publicaban. Cuando terminó la guerra, en 1992, y el FMLN se convirtió en un partido político, a mí me pidieron que trabajara con ellos como secretario de comunicaciones. Entonces yo trabajé con el FMLN como encargado de prensa durante ese tiempo. Y después me di cuenta que ese no era mi camino, digamos. Y salí, empecé a trabajar en otros lugares. El problema es que
Estamos hablando de un proceso en el que terminó la guerra, se callaron los fusiles, pero el conflicto seguía. Y seguía a un nivel ideológico, ¿no? Entonces yo era en alguna medida, siempre tenía la marca, por decirlo así, de izquierda. Y en todo mi trabajo siempre tuve problemas de ese tipo, pero particularmente los tuve cuando tenía una estación de radio. Y una estación de radio que tenía bastante éxito y que obviamente era una estación de radio sumamente crítica, porque el estilo de periodismo que yo he ejercido siempre ha sido un periodismo crítico. Tuve muchas amenazas a muerte, llamadas. Mi esposa es periodista también. Mi esposa era profesora de la Universidad Jesuita. Es la universidad donde asesinaron a los 6 sacerdotes jesuitas. Entonces, digamos que se nos armó la tormenta perfecta en la cual pues ya no, el seguir en el país era demasiado riesgo y decidimos salir del país. Entonces cuando nosotros decidimos salir, lo primero que preguntas es, ok, ¿a dónde? El mejor lugar para venir a vivir para personas con el perfil como el nuestro fue Canadá. Por eso decidimos venir a Canadá. Nosotros venimos a finales de noviembre. En febrero, marzo del siguiente año, yo empecé a trabajar como periodista. Empecé a trabajar en el Correo Canadiense, que para ese entonces era un periódico muy fuerte. La verdad es que hacer periodismo en Canadá no es algo fácil. O vivir del periodismo en Canadá no es algo fácil. Es un reto. Es un reto que lo he logrado hacer de diferentes formas. He trabajado en periódicos, creé un periódico, he trabajado para otros periódicos, he trabajado en innumerables medios de comunicación por una razón bien simple, porque el periodismo lo llevo en la sangre, es lo que he hecho toda mi vida. Venimos al país nosotros como refugiados, solicitando refugio, y lo que sucede es que se inicia todo el proceso y llega un momento en que Inmigración Canadá dice, ok, dice, Oscar, por haber pertenecido al FMLN, es inadmisible para que se le dé la residencia en el país. Su esposa y sus hijos sí. Me dan esta respuesta positiva y el oficial me dice, tu respuesta es positiva. Lo que falta hoy es que el ministro la firme. Entonces tenemos que enviársela para que la firme. Me quedé pensando y le pregunté, ok, ¿ya la respuesta está dada o no está dada? Porque no entendí cómo era la situación y me dijo, ya la respuesta está, pero siempre el ministro la tiene que firmar. Entonces es un shock, es la pregunta que está pasando. Primero porque hay una evaluación de que yo no soy un riesgo para este país. Segundo porque mi familia es canadiense. O sea, viven aquí y si yo tengo que salir del país, se va a quebrar la familia. Y tercero, porque soy una persona que durante los 13 años que he vivido aquí he sido bastante productivo para Canadá. Esto es increíble. En las razones humanitarias eran nada más 2 líneas las que escribió el oficial de inmigración, que decía, se consideraron otras razones que no fueran riesgo y no hay mérito para que se le dé una excepción, algo por el estilo. Y los documentos que nosotros habíamos presentado eran documentos de más de 1000 páginas, hablando de lo que yo he hecho, del establecimiento que tenemos, de mi trabajo, de mi familia. Entonces lo que estamos haciendo, y es por eso que se ha lanzado una campaña que se llama Vigil Campaign, campaña Vigil, que lo que estamos planteándole es al ministro de Inmigración que tome cartas en el asunto personalmente. Él tiene la prerrogativa para hacer la excepción y darme la residencia. A mí me parece que Canadá es un país extraordinario. O sea, su sistema político, su sistema legal, realmente es un sistema extraordinario. Pero no es un sistema perfecto. Tiene sus deficiencias. Y particularmente creo que en el área migratoria tiene bastantes deficiencias últimamente. Y tenemos que ayudarle al país a que la resuelva.
El flujo migratorio colombiano tiene una presencia increíble en Canadá, ¿no? Porque tiene dos momentos. Hay un momento allá por los finales de los 60s y los 70s en donde personas salen en grupos grandes para Estados Unidos, pero también para Canadá. Y si tú ves, hay una comunidad colombiana que se asienta en Toronto y Montreal, básicamente, en esa época, por razones políticas, porque en esa época es que se da un auge en la guerra de guerrillas en Colombia y se da una inestabilidad y hay una persecución, hay una falta de democracia, etc. Y también en el aspecto económico. Entonces, hay una presencia. En el 2000, la ola migratoria colombiana vuelve a resurgir porque hay un reauge de la represión, de la guerra de guerrillas, de la violencia, pero también de la guerra antidrogas, de la concesión antidrogas, de los carteles, etcétera. Se empieza a dar toda esta violencia generalizada en Colombia por múltiples razones. La pobreza sigue ahí, etcétera. Entonces, sobre esa base empieza un flujo migratorio inmenso hacia Norteamérica. Mi papá es un investigador nato. De hecho, esa es su pasión y él siempre ha sido uno de los mejores, digamos, en la policía. Él tiene 10.000 cartones afirmando esta pasión que él tuvo. Y eso hizo que de una u otra forma influenciara en mi pensamiento y en lo que yo quería hacer cuando fuera grande. Pues como él me llevaba desde pequeña a todas estas exhibiciones y todo lo relacionado con defensa, investigaciones, cuando llegó la oportunidad de decidir qué era lo que quería estudiar, como pues, lo que quería hacer para mi vida, yo le dije a mi papá, papá, yo quiero ser espía, yo quiero ser como usted, yo quiero ser una investigadora. Mi papá me dijo, no, usted tiene dos opciones. La primera es que usted definitivamente sea una persona que se entregue a esa carrera, a ser espía, a ser una investigadora, pero eso implica que usted va a estar arriesgando su vida constantemente. Ahora mi pregunta es, ¿usted quiere tener familia? Y le dije, obviamente, papá, yo quiero mis hijos, yo quiero trascender a través de mis hijos. Me dice, entonces no lo sea, porque eso implica un riesgo muy grande para su familia y ese riesgo lo tomé yo y no quiero que mis hijas tomen ese riesgo que yo alguna vez tomé. Entonces por eso decidí estudiar periodismo en Colombia. Mis papás decidieron venirse a Canadá hace 8 años y me sentaron en la sala de la casa y dijeron, Jessica, usted va para cuarto semestre de universidad. Nosotros entendemos el amor que usted tiene por la carrera, pero su mamá y su hermana y yo, bueno, mi hermanita no tomó la decisión, básicamente fue mi mamá y mi papá. Mi hermana tenía 13 años, decidimos movernos para Canadá. Creemos que es un país donde ustedes pueden desarrollar más sus habilidades o por lo menos ser escuchadas de mejor forma que quedándose en Colombia. Entonces mi papá dijo, tiene dos opciones. Una, se queda en Colombia y termina la universidad y cuando termine te vienes para Toronto, o te vienes con nosotros y empiezas otra vez de ceros y empezar una nueva vida en esta ciudad. ¿Y por qué? Porque mi hermana o yo podríamos ser las mejores en la carrera, las mejores estudiantes, top 10 de la universidad. Pero sin embargo aún está complicado ese mundo todavía de que las mejores posiciones pertenecen solamente a un cierto grupo de personas que tras generación siempre se lo pasan uno al otro, el primo, el tío de la familia A, B, C o D, porque son 10 familias en Colombia que básicamente son los que tienen esas oportunidades. Estuve 2 años sin ver a mi familia porque parte del proceso de reunificación familiar y todos los detalles de inmigración toma cierto tiempo y una serie de documentos que se tienen que diligenciar y tomaron 2 años, o sea que no pude ver a mi mamá y a mi papá por ese lapso de tiempo.
Una de las grandes sorpresas que tuve al llegar a Toronto fue ver a mis papás hablando inglés. Para mí fue un sentimiento agradable de verlos a ellos hablar en otro idioma y mi hermana, por supuesto, feliz con los nuevos estudios académicos. Empiezo a identificar qué es lo que quiero hacer en mi vida en Canadá. Entonces se me ocurrió una idea y pese a que aquí en Canadá solamente yo conocía a mi papá, a mi mamá, a mi hermana y algunos familiares, empecé a recoger proyectos colombianos que necesitaran capital. Entonces, de una u otra forma, no era que estuviera mintiendo, pero yo creía en mis habilidades y les empecé a reunir inversionistas y a decirles, deme su proyecto, yo les voy a ayudar a buscar financiamiento en Canadá. Entonces creé una primera empresa que se llamaba Intacta, International Access Trade of America. Llego a Canadá en diciembre del 2010 y llego con una serie de sueños, una serie de motivaciones y con un reto muy grande. ¿Dónde voy a conseguir inversionistas? Me voy a ir a rumbear. Me fui a rumbear y me fui a rumbear. Jueves, viernes y sábado me iba al sitio donde yo buscaba buenos sitios donde la gente rumbea en Toronto. Me iba para allá y yo me presentaba con todo el mundo. Nice to meet you, my name is Jessica, I am 22 years old, I am from Colombia, I sell coal mines. Y esa fue mi línea absolutamente a todo el mundo. En mi mente yo dije, alguien de la rumba tiene que conocer a alguien que le pueda contar a alguien. O sea, siempre como esos tres. Salgo a fumarme un cigarrillo y hay una persona al lado mío que yo no tenía candela en ese entonces y me dice, qué pena. Le digo al señor, qué pena, tiene candela que me preste para encender mi cigarrillo. Claro, me prendo el cigarrillo. How are you? Where are you from? Where is your accent from? Yeah, I'm from Colombia. Nice to meet you. I'm Jessica Angarita. La misma línea. Y este señor me dice, vea, qué interesante. De hecho, yo estoy buscando proyectos colombianos. Yo no lo puedo creer. Pensé que iba a tomar más tiempo. Yo sabía que lo iba a lograr, pero no pensé que hubiese sido tan rápido. Una semana después llego a Bogotá. Llego con un geólogo de Chicago. Estando en el sitio, cuando se llega el momento de que el geólogo en español me dice, tradúzcale al geólogo en inglés, yo miro al geólogo en inglés y, this is a mountain, the coal is in the middle. O sea, después de que el señor me da un listado de especificaciones que tenía que traducirle al geólogo en inglés, yo solamente le dije, esta es la montaña, imagínese que esta es la montaña y hay una cinta de carbón aquí, una cinta acá y una cinta acá. Y esa fue mi traducción en inglés al señor. Entonces Charles, el geólogo, me dice, Jessica, usted no sabe hablar inglés, ¿cierto? Yo le dije, no, yo sé. Me dice, sí, yo sé que usted habla inglés básico, pero usted no habla inglés. Yo le dije, sí, yo sé, Charles, mil disculpas. Me dice, estoy anonadado que usted sin hablar inglés haya podido lograr traer un inversionista, o sea, de que el inversionista me hubiera mandado a mí como consultor para identificar si el proyecto era bueno o no. Yo le dije, mire, Charles, lo único que te pido es que por favor me colabores y me entiendas de una u otra forma. Esto es una gran oportunidad para mí y quiero ser sincera, pese a que no tengo el mejor inglés del mundo, yo solamente quiero continuar con este sueño y este proyecto. Pasa una semana, yo regreso a Toronto y recibo una llamada del inversionista de Vancouver y me dice, te quiero conocer en persona. Me dice, yo soy su inversionista, yo soy la persona que está detrás interesada en su proyecto. Déjame presentarte a los CEOs de la compañía y eran las otras tres personas eran los presidentes de las compañías. Entonces él me dice, Jessica, ¿tú tienes trabajo? Le digo, no, pues mi trabajo simplemente ha sido conectar, o sea, básicamente mi primer trabajo ha sido con ustedes. Me dice, sí, pero ese trabajo significa que hasta que no se cierre el negocio 100% no recibas tu comisión. O sea, no, ¿tienes trabajo ya? ¿Trabajo constante? Le digo, no, señor. Me dice, en 2 días nosotros vamos a abrir una oficina aquí en Toronto, en el Brookfield Place, y va a haber un área, aquí en Toronto solamente vamos a tener el área de Investor Relations, relaciones con los inversionistas, y queremos darte la oportunidad de que seas la asistente de la vicepresidenta. Quiero darte la oportunidad, empiezas la otra semana. Y así fue como empecé a trabajar en el área de Investor Relations.
La migración mexicana, en el marco de refugio, por ejemplo, bueno, yo creo que se tendría que hablar de la migración mexicana en muchos niveles, ¿no? Recuérdate que México es el primer país de América Latina que firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, ¿no? El Free Trade Agreement. Y eso abre las puertas de mexicanos a Canadá a niveles que uno no logra medir todavía, ¿no? He sido acuarista toda mi vida y ser acuarista quiere decir dedicarse al mundo de los peces y los acuarios. En México llegué a ser un acuarista exitoso, ¿no? Toda mi carrera, toda mi vida, desde que era niño he trabajado en eso. Y llegó un punto en el que yo quería saber si realmente era tan bueno como mucha gente decía que yo era, ¿no? Y sabía yo que en Norteamérica había más desarrollo de esta actividad, había más cosas, ¿no? Había un horizonte que se abría, ¿no? El problema era cómo llegar ahí. Estados Unidos me daba un poco de temor que fuera a haber una excusa, que fuera a haber un pretexto, ¿no? Y Canadá era más bien como un terreno inexplorado, ¿no? Era como un misterio, era un signo de interrogación para mí. Entonces yo quería ese reto, para mí ese era el reto, ir a un lugar a donde yo realmente nadie supiera quién era yo. Nadie, ¿no? Ni siquiera alguien que te diga, oye, pues a ver, ¿no? Todo eso lo tuve yo que generar de alguna manera, ¿no? Alguna simpatía, alguna amistad. Entonces yo creo que es ahí donde te sale el carácter, ¿no? Entonces, cuando yo llego a Canadá, de algo sí estaba yo muy seguro, que la influencia de mi papá aquí no existía. Recuerdo que empecé durmiendo en el piso. Recuerdo que cuando me abrieron la puerta de esa recámara que renté, pues no había nada, no había ni muebles, no había nada, ¿no? Había una alfombra y eso era todo. Entonces yo puse mi sleeping bag ahí y dije, desde el piso, así es como se empieza, desde el suelo. Mi siguiente paso será subir a una cama y mi siguiente paso será subir a quizá un automóvil y mi siguiente paso, y así lo vas construyendo todo, poco a poco. Tuve muchísimos los trabajos que se llaman de supervivencia, ¿no? Y de hecho, bueno, hubo varios que de veras no me querían dejar ir. Entonces un día andaba yo en la ciudad de Brampton y entré a un acuario, me encontré un acuario, me lo encontré, una tienda de acuarios, ¿no? Cuando entré a esa tienda, hubo así como yo pertenezco a esto, ¿qué estoy haciendo donde estoy? Fue ahí donde llegó un momento en el que obviamente pues la tienda empezó ya a quedar un poco pues pequeña. La gente a mi alrededor decía, está loco, ¿cómo renuncia? Y acaba de tener un bebé. Y entonces fue ahí donde retomé la idea que siempre he tenido y pasaron cosas muy chistosas, ¿no? Por ejemplo, el que ahora es, digamos, uno de mis grandes amigos y además quien me ha tendido una gran mano fue el arquitecto Richard Wengel. Él es amante de los peces como hobby. Se le rompió su pecera en su oficina y a mí me mandaron me hablaron a mí, me dijeron, estaba tan enojado el señor que nadie lo quería ver. Y me dijeron, ¿quieres tú ir? Fui a verlo y sí, el señor estaba muy molesto porque su pecera se había roto y había semidestruido su oficina, que está ahí en Yorkville. Entonces pues, estaba muy molesto el señor. Entonces yo resolví el problema y a partir de ahí el señor se dio cuenta que yo pude resolver ese problema fácilmente, ¿no? Y entonces el siguiente reto que él me puso fue, todas las personas que he contratado para que me cuiden mis peces me los matan. ¿Tú crees que tú puedas mantenerlos vivos un poquito más? Si tengo los peces vivos por 6 meses, ¿le parece bien? Me dice, no te creo, dice, no te creo nada.
Tengo que cambiar los peces cada mes, cada 2 semanas, porque se mueren. Pasaron 6 meses, pasó 1 año, pasaron 2, han pasado 7 años, seguimos teniendo los mismos peces en esa oficina. Me acuerdo la primera vez que me llamó a su oficina y me dijo, mira Frank, tenemos un cliente, va a hacer una pecera, ¿crees tú que los podrías ayudar también? Le digo, claro que sí. Y claro, ayudado por personas como Richard, pues he podido avanzar. Y claro, hice mi primer acuario de $250,000 el año pasado, que para mí, bueno, o sea, les doy una idea del dinero que se invirtió en esa obra, pero para mí eso no es lo importante. Esto es un trabajo en el que hay muchísima gente que participa, ¿no? Participa el constructor del acuario, participa la gente los buzos en los diferentes lugares, en Filipinas, en el Mar Rojo, en Sudáfrica, en Indonesia, en Hawái. Todas esas personas participan en un proyecto de esta naturaleza. Y yo soy como el director de una orquesta, ¿no? Yo diseño todo, me tengo que poner de acuerdo con el constructor, por ejemplo, le tengo que explicar, ¿no?, al constructor que necesitamos que el piso tenga tal resistencia, ¿no? Tenemos que ver que el espacio sea el adecuado, tenemos que calcular la humedad que va a producir este acuario, tenemos que calcular tantas cosas, pero todos estos peces vienen de todas estas partes del mundo y los hacemos convivir como si fuera Canadá, ¿no? Que viene gente de todo el mundo y aquí todo el mundo convive y todo el mundo se da cuenta que podemos trabajar. No importa lo que tú traigas, ¿no? Yo quisiera definirme como un ciudadano del mundo. Eso es para mí la aspiración que yo quisiera dejar, ¿no?, a todas las personas en las que tengo alguna capacidad de influir, ¿no? Que el mundo es como una pecera en medio del espacio. Y Canadá es eso. A mí eso es lo que más me ha gustado de este país. Un ejemplo más. ¿Cuál es la inversión que hace un país X? Colombia, por ejemplo, El Salvador o Argentina, en llevar a un niño desde que nace hasta hacerlo un ingeniero industrial. Es increíble. Suponte que sean 2 o 3 millones de dólares invertidos en esa persona. Eso es sacado de ahí y traído a este país que no ha hecho ninguna inversión en esa persona y empieza a trabajar y se queda con él. O sea, no hay una ética de la migración. Lo que hay es un análisis de las necesidades, en teoría, de Canadá para atraer migrantes para llenar vacíos en el marco laboral, en el marco profesional, en el marco técnico. ¿Por qué digo que no son éticos? Porque no hay una evaluación de cómo el robar, el extraer esos cerebros, esa técnica de nuestros países, cuál es el efecto que esto tiene en el marco de nuestro progreso y nuestro desarrollo. No hay ningún análisis al respecto. Y a nadie le interesa. Y a nadie le interesa porque toda esta migración está basada en necesidades del mundo desarrollado, por ejemplo, ¿no?, del mundo occidental, y la ética de cómo esto afecta a nuestros países es totalmente bloqueado.